Nos comentas que hay 43 personas que han reducido la condena y algunos han salido a la calle ya. Sí. ¿Tú crees que eso estaba previsto cuando se estaba redactando esta ley, cuando se estaba presentando, cuando se estaba aprobando esta ley? ¿O crees que esto es una chapuza que no sé, que se dan cuenta tarde y mal de que algo no cuadraba en la redacción de la ley? No, yo creo que había una intención de rebajar las penas, porque ten en cuenta que el objetivo de esta ley realmente no era bajar las penas mínimas. Que el Ministerio de Igualdad que aprueba esto lo hace para rebajar penas a violadores, por ejemplo. No, vamos a ver, es que es mucho más perverso lo que han hecho. Lo que han hecho es que, mira, necesitan, ¿recordáis cuando estuvimos hablando de los delitos sexuales y la violación, el número de condenados y el número de inocentes en España, que alcanzaban un 76% los inocentes, los hombres denunciados por violación? ¿Qué ocurre? Necesitan subir el número de condenas y necesitan subir el número de denuncias. Entonces, ¿qué han hecho? Han agrupado los delitos graves y los delitos menos graves de tipo sexual y los han metido todos en el mismo paquete. Todo ya es una violación, todo es una agresión sexual. El abuso sexual ya ha desaparecido. ¿Qué ocurre si el abuso sexual tenía una pena de 2 años y la agresión sexual, una pena de 2 años mínima, y la agresión sexual, aquello que se considera una agresión sexual, tiene una pena mínima de 4 años? ¿Qué pasa? Al agrupar los conceptos de abuso y agresión sexual y violación, ¿qué ocurre? Que el tramo tiene que ser la pena mínima más baja y la pena alta más alta. Entonces, por eso han bajado las penas, porque lo que pretenden ahora es que sea condenable, por ejemplo, que una chica diga que tú le has rozado en el autobús o en el ascensor. Esa chica te denuncia y se va a convertir directamente en una agresión sexual, aunque haya sido sin querer, es decir, que no tiene que haber ni intención siquiera. Ayer vi un caso como forense que me preocupó muchísimo, y es una persona que, bueno, se me presenta un profesional que tiene nueva pareja, que ha rehecho su vida, tiene hijos con esta nueva pareja, etcétera, etcétera, y de repente su ex le dice que le va a denunciar por violación que ocurrió supuestamente cuando estaban casados hace, pues algo así, más de 10 años, una cosa así. ¿Qué me dices? Sí, al enterarse la ex, la recuperación de este chaval en su nueva vida, etcétera, etcétera, pues le ha dado un ataque de celos. Aparentemente habrá que verlo en el juicio, etcétera, pero bueno, dejando de lado, sí, y que no es poco, ¿no? Es decir, una violación. Ahora, 10 años después, en este caso, aparentemente, como una venganza por lo que, por la nueva vida, por haber separado, es decir, lo que muchas veces tú bien lo conoces también, y yo como forense, que a veces se denuncian a los padres por haber abusado sexualmente de un hijo y luego les meten en un fregado legal durante a veces varios años hasta que ellos tienen que demostrar además que son inocentes, no lo contrario. Bueno, pero es que es más perverso todavía. Fíjate, José Miguel, resulta que esta ley lo que ha hecho ha sido ampliar, como el tema de la violencia de género ha llegado a un tope, es decir, el gobierno no puede seguir fomentando tantas denuncias para que llegue un momento en que en España los 14, 15 millones de hombres adultos que hayan estén todos denunciados por violencia de género. ¿Qué ocurre? Como hemos llegado ya a un tope de denuncias y un tope de condenas por violencia de género y un tope del dinero que se destina a la violencia de género, o lo que ellas llaman violencia machista, como el tope también, el dinero que venía de Europa se está acabando porque ya el resto de países también quieren ese parte del pastel que se estaba llevando España casi en exclusiva durante varios años. ¿Qué ocurre? Vamos a inventarnos esta ley de libertad, fíjate, se llama ley de libertad sexual, cuando resulta que solo habla de condenas, Pero bueno, es curioso. Lo que quiero decir con esto es que han encontrado el sitio ideal para decir vamos a meter mucho más dinero en toda la ideología de género, la perspectiva de género y en el Ministerio de Igualdad. Si os dais cuenta, ahí la disposición adicional segunda habla de que esta ley se va a dotar con dinero de transferencias presupuestarias. ¿Sabéis lo que significa eso? Que no tiene que pasar por control parlamentario ni por control fiscal ninguno. Es decir, no va a estar regulada por la ley de presupuestos, sino que de los presupuestos que se aprueben y que se acaban de aprobar,
vamos a hacer transferencias presupuestarias de dinero de aquí y de allá sin ningún tipo de control presupuestario. Es decir, todo lo que hay detrás. A todos los chiringuitos, ¿no? A todo el clientelismo, a todos los que siguen ese tipo de ideologías, evidentemente, les va a llegar la pasta, vulgarmente hablando, de manera automática. Correcto, pero mira, hay más. Yo he hecho un pequeño estudio grosso modo y además también grosso modo los datos. En el porcentaje es aproximado, pero no es total. Solo con destinar el 20% del dinero que va a mover esta ley, se podría acabar con las listas de espera de los hospitales, de todos los hospitales de España. O sea, solo con el 20% del dinero. El 20% del dinero que reciben este ministerio se podría acabar con las listas de espera de todos los hospitales. No, este ministerio no. El dinero que va a mover esta ley. La que va a mover esta ley. Correcto. Dios santo. Vamos a ver, y esto es una anécdota. He buscado también el presupuesto. ¿Cuál es el 100%? Es que ¿Qué dinero va a mover la ley? En teoría está previsto unos 24.000 millones de euros. 24.000 millones de euros. Sí, bueno, ya la Unión Europea ya nos dijo en 2010 que la ley de violencia de género manejaba 22.000 millones de euros en España. Eso lo dijo la Unión Europea en un informe de 2010, que lo publicamos en su día. Por ejemplo, el 4% del dinero que va a mover esta ley se podría conseguir construir un AVE a Extremadura de última generación. Otro dato que he buscado ha sido a compararlo con el presupuesto para la justicia, ¿no? Con el 15% del dinero que va a mover esta ley se podrían crear juzgados y plazas de jueces suficientes para evitar ya el colapso judicial en España. Fíjate qué cosa tan curiosa. Pero ya sabemos a dónde quieren dedicar el dinero este gobierno, ¿no? Lo que le interesa. José Luis, estás hablando de reparto de tantos por cientos de lo que se va a destinar a esta ley, pero ¿esta ley era necesaria? No era necesaria. ¿Teníamos ya instrumentos legales que más o menos daban jurisprudencia a todo esto, o legislaban todo este punto? ¿O era necesaria aplicar eso? Yo creo que no era necesaria. Quizás lo que era necesario es simplemente garantizar un poco, pero para eso teníamos el Estatuto de la Víctima. Es decir, tenemos un montón de recursos y un montón de leyes que ya hay dinero suficiente para proteger a las mujeres y a los hombres, porque no debemos olvidar que al año hay 500 hombres que son agredidos sexualmente en España. Esta ley los deja fuera, no sé si lo sabéis, porque esta ley solamente protege a las mujeres, a las niñas y a los niños que puedan ser agredidos por un hombre. Cuidado, siempre el sujeto activo del delito va a ser un hombre, pero deja fuera, por ejemplo, a los gays o a los hombres heterosexuales. A todos los hombres heterosexuales de España no van a estar protegidos por esta ley. A mí me parece bastante significativo, ¿no? Quiero decir que aquí lo que han hecho ha sido reforzar exclusivamente el apoyo a las mujeres que sean víctimas de un delito sexual o a las niñas, ¿eh? En mi opinión, se olvidan también de los hombres cuando se regula el delito de trata de personas con fines con objeto sexual, ¿no? Para la explotación sexual. Resulta que el último estudio de Naciones Unidas que nos dice que el 60% de las personas que sufren trata son hombres y niños, no son mujeres y niñas. Sin embargo, este porcentaje se queda fuera de esta ley. También es algo que me llama muchísimo la atención. Otro delito que queda fuera de esta ley es la mutilación genital masculina. Solo se va a penar de una forma muy exclusiva la mutilación genital femenina, como si la mutilación genital masculina no existiera. Y todos sabemos que existe. Y hay países europeos que la condenan y que es un delito bastante grave. En Estados Unidos hay un movimiento bastante importante en contra de las mutilaciones, que en España yo creo que gran parte de las personas ni siquiera lo conocen, ¿no? La mutilación genital masculina, en contra de la circuncisión, en contra de ciertos rituales, de ciertas religiones también, en el que también existe, podemos hacer un día un programa especial incluso, ¿no? Transmisión de virus, de herpes, por ejemplo, por ciertos rituales de una religión determinada que no quiero ahora mencionar, etcétera, etcétera. Y es verdad, estamos pasando justamente de puntillas, bueno, pasando puntillas sobre ello no, sino ignorándolo completamente. Sí, yo quería añadir una cosa. Vamos a ver, detrás de la filosofía de esta ley, ¿qué objetivo es el que hay? ¿Protege realmente a las mujeres? Yo creo que no. Porque, vamos a ver, lo que no se les puede decir
lo que yo entiendo que está pasando en el Ministerio de Igualdad es que, y de la clase política dirigente, sobre todo en el gobierno, hay una gente que han llegado al gobierno, unas personas que viven en una distorsión de la realidad. Ellos viven en un mundo ideal donde creen que pueden llevar ese mundo ideal a la realidad a través del boletín oficial del Estado. Les están diciendo a las mujeres desde el Ministerio, desde hace mucho tiempo, cómo deben de pensar, cómo deben de vestir, cómo deben de comportarse, qué deben permitir. Es decir, le están diciendo cómo tienen que vivir su vida. ¿Qué ocurre? Que con esta ley del sí es sí, os acordáis de aquello que decía la ministra de ello, las mujeres tienen derecho a andar solas y borrachas, llegar solas a casa y tal por la noche, ¿no? Eso es una auténtica barbaridad. Hace poco me ha pasado en el despacho que me llegó un caso de una chica de 14 años que llegó a las 3 de la mañana y sufrió una agresión en la calle. No fue una agresión sexual, pero sí pasó bastante miedo, ¿no? Y cuando la madre le recriminó, la niña, claro, la niña había llegado a unas altas horas de la noche, le recriminaron primero por haber llegado tan tarde, pero segundo le recriminaron porque se había puesto en peligro, ¿no? Ahora se dice, no, es que están culpando a la víctima porque hay que decirle, le estamos diciendo los jueces machistas y los juristas machistas y la gente machista y tal, y fascistas le están diciendo a las mujeres que tienen que tener cuidado a qué hora llegan a casa o por qué calle tienen que andar. Y yo he estado buscando un símil de este tema y es el tema de las banderas en las playas, ¿no? A las mujeres en España se les está diciendo, puedes ir a la playa, si hay una bandera verde, puedes salir a nadar, ¿no? Pero si hay una bandera amarilla, ¿por qué no vas a salir a nadar? Si tú tienes suficiente, tú eres una mujer y puedes pasar cualquier cosa, es decir, puedes hacer cualquier cosa, puedes incluso nadar con la bandera amarilla. Y si hay una roja tampoco va a importar, porque es que tú tienes derecho a andar borracha y sola, ir a tu casa por la noche, ¿no? Tú sola. Es decir, se ha hablado incluso de que el Partido Popular estaba promocionando la cultura de la violación, ¿no? Porque se les estaba propiciando educar a las niñas y a las mujeres de que tuvieran cuidado de tomar medidas de seguridad personal, pero es que tanto José Miguel Gaona o Joan Miguel o Carlitos o cualquier persona que nos esté viendo, todos hemos tomado medidas para protección personal. No se nos ocurre cruzar, yo qué sé, por un barrio donde esté la gente borracha, hayan botellones y hayan peleas. No se nos ocurre, lo que hacemos es tirar para el otro lado. No sé, es una... Totalmente, son medidas, efectivamente, José Luis, de sentido común, que muchas de ellas además son totalmente compartidas por hombres, mujeres, en todos los países, además, es decir, son cuestiones totalmente absurdas. Pero bueno, así es como se intenta manipular muchas veces la conciencia. Y es curioso eso que has apuntado así de manera rápida, ¿no? Como hay cierto feminismo que una vez más, al igual que ha ocurrido durante siglos, quiere imponer a las mujeres la manera de vivir su sexualidad y no dejarlas tranquilitas que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Sin imponerles de una manera rígida una serie de normas. Si estás fuera de la norma, pues ya sabes que no eres guay o eres una persona facha o eres todo lo contrario. Nunca se sabe exactamente.